están? Qué placer estar en sus pantallas. Les deseamos de antemano un excelente julio. Lo estamos festejando en La Paz, pero esperemos que en agosto también podamos hacer un festejo conjunto en La Razón y el Extra. Les prometemos otros productos especiales. Hemos tenido una serie de productos en julio. Para agosto se vienen también productos que a usted le va a gustar, ya le voy adelantando. Esta semana, decía, hemos estado de festejo, sea en las calles con el 16 de julio, en la verbena, el Chucuta Fest, en La Razón y el Extra hemos acompañado estas fiestas, y esta semana hemos tenido también una, espero que sea buena noticia, y es que finalmente se define un decálogo después de más de 70 feminicidios en lo que va del año, así que no podíamos sino abordar este tema. Vamos a dedicar todo el programa a este asunto que tiene que ser prioritario, sin duda para el gobierno, pero para el país, para mujeres y hombres que habitamos este país. La cifra es alarmante. Más allá de la cifra, la violencia, el odio con el que estamos viviendo este fenómeno es para nosotros vital. He invitado a 3 personas que conocen este tema. Son 3 mujeres cuyas luchas vienen de hace tiempo ya, así que me imagino que nos van a ayudar a comprender el tema y, además de comprenderlo, a intentar ver salidas efectivas, soluciones a corto plazo. Eso es lo que hoy el país demanda. Gracias, Carmen Almendras está a mi izquierda. Gracias, Carmen Almendras, por estar acá, aceptar esta invitación. Usted es viceministra de Relaciones Exteriores, pero también está formando parte de la propuesta concreta desde el gobierno. Gracias por aceptar estar con nosotros esta hora. Gracias, Claudia. Es siempre un placer estar en este programa. A mi derecha está Lourdes Montero. Bueno, hay muchas cosas que decir de usted, me voy a limitar a decir las buenas. Cientista social, feminista, sigue hace mucho tiempo también esto, así que para mí es un apoyo. Lo que más me gusta de usted es que es columnista del periódico La Razón. Así Muchas que gracias por estar acá. No, un gusto, y gracias por ocupar tu tiempo en este tema. A su derecha está Tania Sánchez, directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, Ana María Romero. Largo el título. Gracias por estar acá, Tania, por aceptar esta invitación y por aceptar el desafío que les está tocando. Voy a comenzar hablando de la noticia de esta semana, que es el decálogo, el famoso decálogo, después, decía, de 70 feminicidios. Finales de esta semana, el jueves pasado, después de horas, titulamos así, a horas del decálogo, asesinaban a otras mujeres, una desfigurada, quemadas vivas. Esas eran las informaciones que tuvimos en unas primeras horas. Parece que esto no para y a ratos es la impotencia la que nos invade, porque da la sensación también de que se dictan, se dicen, se izan banderas, pero los números siguen. ¿Qué se va a lograr? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuál es realmente el peso concreto de estos pactos, de este decálogo? El lunes pasado, en reunión del Gabinete de la Mujer, se han declarado estos pactos, concretamente la declaración de prioridad. Después les preguntaré por qué no alerta y por qué sí prioridad, pero vayamos por lo que sí se logró. ¿Comenzamos, Carmen? Gracias, Claudia. En principio, analistas, estudiosos, tienen la hipótesis de que no es que se haya incrementado en los últimos años la estadística, sino que a partir del cambio de normativa, a partir de la tipificación del feminicidio como una figura penal, a partir de la incorporación de indicadores específicos para la identificación de este flagelo,
que tanto daño hace a la mitad, a más de la mitad de la población de la humanidad, es que ahora tenemos cifras específicas que nos dan a entender qué mujeres han fallecido víctimas de la violencia machista, generalmente su pareja o su expareja. Lo que sí debemos poner en alto relieve, debemos subrayar, es que ahora ocupa la centralidad del debate de la política pública. Se ha logrado que el gobierno concentre su atención porque entiende que no solamente es suficiente la norma, que no es suficiente una institucionalidad creada para su implementación, sino que es un flagelo, es un hecho social que tiene múltiples elementos que lo explican, hay una multidimensionalidad de factores que lo provocan y sobre todo en sus causas pensamos que se asienta en raíces culturales, en raíces educativas, en raíces familiares. Carmen, ¿y usted cree en esos estudios que dicen que no es que se haya incrementado, sino que se visibiliza más? Porque los datos que tenemos son de terror ya solitos, son de terror doble cuando miramos cifras en el propio continente. Claudia, así sea una mujer víctima, más bien víctima de la violencia machista, es un dato, es un número como usted decía, pero detrás hay una historia, hay una familia víctima, hay en ocasiones hijos que están en mayor vulnerabilidad porque su madre ha fallecido, porque en ocasiones su padre es el autor de este hecho tan lamentable que, como usted decía, está adquiriendo unos ribetes de mayor violencia. La mayor parte. Más de 60 mujeres al día mueren en el mundo, entre 12 mujeres en América Latina y en torno a 2 mujeres por semana en Bolivia. Son datos que conmueven en sí mismos, pero decíamos, detrás de ello hay historias, hay familias, hay una sociedad que lo lamenta. Lourdes, usted está mirando las estadísticas, pero también las explicaciones. Son varios ejes, no hay uno que explique, me imagino que son varios ejes. Carmen ha mencionado algunos. ¿Qué está sucediendo en las últimas décadas? Digamos, ¿hay un incremento? ¿Hay algo que lo explique? ¿Son varios factores? ¿Cómo lee el fenómeno? ¿Cómo se lo comprende? Sí. Es muy difícil tratar de explicar, creo, un fenómeno tan complejo como el feminicidio. Sin embargo, decir algunas cosas, ¿no? Este es un fenómeno mundial, global, ¿no? Estamos incluso desde el movimiento de mujeres hablando de un genocidio de mujeres en términos de la dimensión del problema. En Bolivia, efectivamente, se ha hecho más visible. Se ha constituido en política pública, pero también creo que como sociedad estamos viviendo un momento de desajuste entre un incremento de las aspiraciones de las mujeres, de la libertad, porque estamos viviendo en una sociedad eminentemente más moderna y las mujeres estamos más educadas, estamos accediendo a puestos de poder, estamos teniendo más vida pública. Y la familia y el compañero y el esposo todavía no se ha ajustado a esas expectativas que tenemos las mujeres. Entonces, la violencia siempre es el mejor instrumento para disciplinar al otro, ¿no? Hemos aprendido que no podemos convencer al otro, entonces lo golpeamos. Y si no lo logramos convencer, incluso golpeándolo, creemos que somos dueños de su cuerpo, dueños de su vida y por tanto tenemos derecho a matarla, ¿no? Esa es un poco la explicación más sociológica que nos dan las investigadoras cuando hay este fenómeno de algunas especialistas le llaman como un flashback, ¿no? Es decir, las mujeres avanzan y entonces la sociedad se incomoda con ese avance, con esa presencia pública y es una resistencia machista a sentir que se están perdiendo privilegios. Y cuando dice la sociedad se incomoda, quiero entender esa sociedad no solamente como una sociedad masculina, sino como la sociedad con hombres y mujeres, como sociedad bien esculpida en marcos patriarcales, que se sorprende también, dentro de esta sociedad se sorprende, también quiero incluir a sectores femeninos, no solamente
masculinos, ¿no? Por supuesto, Claudia, un gran error es pensar que las luchas de las mujeres implican poner al hombre en contra. A quien ponemos en contra es un conjunto de personas, a veces madres, a veces suegras, a veces hijas, que ejercen ese discurso patriarcal, esa vigilancia de un sistema también machista, ¿no? Porque no te olvides que también las sociedades tradicionales, y me refiero a las tradicionales no solamente en el mal sentido de la palabra, sino también en el buen sentido de la palabra, tratan de controlar y de establecer roles muy claros. El hombre es de la calle, el hombre es el proveedor, la mujer es de la casa, la mujer es la que cuida, la que se ocupa, ¿no? Entonces, esa división sexual que ha ordenado la sociedad y que daba ciertas certezas a los hombres y a las mujeres, se ha quebrado. Las mujeres estamos en la calle, estamos trabajando, estamos produciendo ideas, estamos haciendo política, y los hombres están comenzando a descubrir el campo del cuidado, el campo de cuidar a sus hijos, de tener una paternidad más cercana, y ese cambio social provoca estos desajustes. Y estos desajustes tienen víctimas y se llaman las mujeres que están sufriendo en este momento. Por eso no es de extrañarnos que los asesinatos sean con tanta violencia, porque los asesinatos son con una crueldad pedagógica para todas las mujeres, para que los hombres sientan que su virilidad está de nuevo bajo control y poder sobre las mujeres, y que cualquier mujer que sienta que está desobedeciendo el mandato patriarcal de quédate en tu casa, sé una buena madre y sé una buena cuidadora, no tengas otros sueños, otras aspiraciones, puedas ver en ese asesinato una posibilidad en tu vida. ¿Dónde se están produciendo los lunares más dolorosos? Porque cuando escuchamos a Lourdes, obviamente podemos perfectamente entender que el mundo, nuestro país, dentro de él, está asumiendo una ola de mujeres, no solamente de estos últimos años, sino de estas últimas décadas, donde las mujeres finalmente sí votan, sí salen a los espacios públicos, no se quedan en los espacios privados, acceden a la universidad, pero ahora concluyen y más de paso tienen las mejores calificaciones. Son estadísticas en el mundo. A las mujeres les va comparativamente muy bien en la universidad, y luego el posgrado, y luego el viaje, y después la función de poder. Acceden a las cabezas de las empresas, en menor medida, con menor salario, eso también lo sabemos, y ahí está la otra expresión de la gran estafa. Si miramos la diferencia entre los salarios de mujeres y hombres a lo largo de la historia y en el mundo, la gran estafa ha estado en el salario de las mujeres, pero ese es otro tema. Decía que perfectamente podemos imaginar este avance, esta acelerada del mundo de las mujeres. Sin embargo, cuando miramos los puntos donde se producen los feminicidios, no es en la presidencia del FMI, no es a una mujer por lo general siento, y aquí le pregunto, Tania, ¿dónde se están dando? Me da la sensación de que otra vez se cruza con la pobreza, con los márgenes. Las mujeres asesinadas son las más pobres, madres de varios hijos, o es una idea que me llega a mí intuitivamente. ¿Hay alguna estadística? Creo que son los sectores más vulnerables, los populares, sin ser exclusivos. Me da la sensación de que los golpes llegan nuevamente a los lugares más pobres y más marginales. Bueno, Claudia, es un poco esto que tú acabas de decir, relaciones de poder, ¿no? Cómo se vulneran aspectos en relación a quien determina qué. En la estadística, y nosotras también nos hemos preocupado para desarrollar el plan de prioridad nacional que se expresa en el decálogo después, y nos alarmaba el hecho de que la mayoría de los feminicidios están o son de mujeres víctimas de entre los 18 y 39 años. Es un rango de mujeres jóvenes y de parejas jóvenes.
el total de víctimas, efectivamente hay un porcentaje de mujeres que estaban más bien en situación de superación. El caso de acá, aquí hace unas semanas, una beca y es ya no quiero más una relación y te mato, o sea, la matan porque quería mejorarse en sus estudios. Un otro tema es mujeres que efectivamente dependen de recursos económicos para la manutención de los niños. Alrededor de 9 a 10 casos son casos por temas de pensiones familiares, ¿no? Que uno puede decir, pero bueno, son pensiones. Es que no es pensiones, es claro, no me molestes con la plata. Claro, justamente es la cualidad de quién determina qué hacer al final con los recursos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la mayoría de los feminicidios está en las clases más, y creo que hay margen entre quienes están con menores ingresos y más bien apostando a superar sus niveles de vida. ¿Qué es esto que decía Lourdes? Es la confrontación en relación a ya no necesito que alguien me mantenga porque puedo mantenerme sola, porque puedo definir y decidir qué hacer con los recursos que yo gano, así sean poquitos y demás. Y esto viene vinculado, y creo que no podemos desconocerlo, a que en el país, y si vemos y localizamos lo que tú dices, ¿dónde está la mayor cantidad de feminicidios? Son espacios urbanos entre Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. El eje troncal, donde se concentra el crecimiento económico, donde se han ampliado también de alguna forma posibilidades para la educación, para el trabajo, hay movilidad para el acceso social, ¿no? Claro. Entonces, viene vinculado al tema del crecimiento también de las ciudades y a esta resistencia y ¿cómo hacemos para, por ejemplo, prever de servicios para el cuidado de los niños, de las niñas? ¿Cómo hacemos para conciliar la vida familiar? Al final, en una sociedad donde estaba y está todavía hasta ahora tan arraigado el hecho de que los compañeros ayudan, la responsabilidad mayor de la reproducción de la vida en último caso es de las mujeres. Entonces es también esta resistencia a lo que decía Lourdes del sistema, de un sistema patriarcal que se expresa al final en lo cotidiano de quién pone el plato a la mesa, de quién lleva a los niños a la escuela, de quién tiende la ropa, de qué hago, ¿no? Entonces es parte también de aquello. Por ello es que las acciones que se han planteado, de ninguna manera sabemos y estamos muy conscientes que la legislación no es suficiente. Hemos avanzado y somos de los países con una legislación mayor. En el gabinete el lunes conversábamos y el presidente nos decía, ¿qué es lo que pasa si es que estamos tan bien en unas cosas? Hay un desequilibrio, ¿no? Y hace también, aparte de ese desequilibrio, porque hay un respaldo normativo fuerte, con debilidades efectivamente, pero que también esto produce el hecho de que las mujeres tienen más coraje. ¿No? Tania, se me ocurre, antes de ir al decálogo propiamente, se me ocurre plantear otra idea, otra vez, desde mi intuición también, cuando decimos que hay un número importante de feminicidios, una concentración, vamos a decir, en el eje troncal, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, mundo urbano, se me ocurre pensar que hay una visibilización, se me ocurre pensar que hay cifras que ni siquiera entran en estos datos y que están en el campo y que están fuera de este eje troncal, de mujeres que también, tu marido te asesinó en el campo, te enterró a la vuelta y se acabó. Y los canales de televisión, ni la policía, por supuesto, se enteraron. Se me ocurre también pensar que hay cifras enterradas entre el mundo urbano y no, pero es una hipótesis, lo que obviamente nos lleva a una lectura más pesimista todavía, ¿no? ¿Habrá eso? Cada vez más el Estado está dejando de ser o tener una presencia en el eje troncal para, a través de una descentralización territorial del poder, llegar a todo el territorio boliviano, ¿no? Hay competencias que tienen que ver con las gobernaciones, hay competencias que tienen que ver con los entes municipales, que son quienes llegan donde está la ciudadanía.
es posible que haya casos que se escapan de las estadísticas, como en cualquier país. Como decían, la violencia machista, el feminicidio no es monopolio de ninguna sociedad, y en este proceso es posible que se den esos casos. Vamos al decálogo. Nosotros en La Razón dedicamos un editorial justo después de, hicimos una división para no enumerar todo. Dijimos, uno tiene que ver con el presupuesto de seguridad ciudadana proveniente del IDH. Dos, el sistema educativo, que obviamente hace a la raíz de. Tres, celeridad en los casos para que no vayan ahí al embotellamiento de los N casos judiciales en una justicia que es todo menos eficaz en el país. 4, 5 y 6 tiene que ver más con valores, con desnaturalizar, ¿no es cierto?, la violencia contra la mujer. 7, 8 y 9 tiene que ver más con pactos, esto que dice Carmen, con las alcaldías, las gobernaciones, las empresas, para poder articular un pulpo que llegue con estas políticas de manera más amplia en el país. Y finalmente el 10º, que puede despertar polémica, feminicidio como delito de lesa humanidad, que es uno de los puntos también. Lo hemos resumido así. ¿Lo he resumido bien o ustedes plantearían otras consideraciones sobre ese decálogo? A las personas que nos están viendo hoy en la televisión, ¿qué hay que decirles? ¿Qué? Y lo voy a decir. ¿Y qué con el decálogo? ¿Qué va a cambiar con el famoso decálogo? Esto va a ser declarativo, salió la foto y mañana cuando venga el feminicidio 78, 79, 80 y a fin de año estemos superando, ¿qué hacemos con su decálogo? Es mi pregunta. Bueno, lo importante es tomar en cuenta que el decálogo es el resumen de un plan que se ha venido elaborando las últimas semanas en articulación con todos los ministerios que son parte del gabinete y algunos otros que no son parte del gabinete, y en consulta también con otras instancias. Cada uno de los puntos del decálogo tiene a su vez acciones estratégicas e inmediatas a corto plazo que se van a poner en marcha, ¿no? Entonces estamos justo viendo la mejor forma de informar y poner en conocimiento también de estas acciones. Por ejemplo, te digo, en el pacto número 2 para prevenir la violencia desde el sistema educativo, algo que va a entrar ya en vigencia a partir, ya nomás estamos viendo si la próxima semana o la subsiguiente, es que a través de una resolución ministerial, el Ministerio de Educación está instruyendo a todas las unidades educativas del país a que el 25 de cada mes, además el 25 por ser una fecha emblemática también en relación a los 25 de noviembre, el Día Internacional de la Violencia en contra de las Mujeres, a que desarrollen actividades de socialización, de diálogo, de discusión en torno a cómo prevenimos la violencia, visibilizando y poniendo el foco en los temas de violencia sexual. Una de las cosas que vimos es, si bien los feminicidios nos preocupan muchísimo, la violencia sexual y la violencia en niñas y niños nos preocupa también mucho más a partir de los últimos casos donde en el oriente del país, por ejemplo, habían, y hemos visto en los últimos días también algunas declaraciones de niñas que están aterradas de decir que han sido víctimas de violencia o que ni siquiera lo pudieron identificar como tal, ¿no? Esa es una primera medida. Una segunda medida que es de acción inmediata, se está preveyendo un mecanismo específico para socializar el protocolo de la ruta de violencia en las unidades educativas. El Ministerio ha venido ya trabajando en acciones para aquello y va a estar socializando y poniendo también en discusión en los centros educativos. Y una otra cosa que hace también a mucho de las demandas y un compromiso también que el presidente hacía el 8 de marzo, que esto no viene de ahora, es un cúmulo de cosas que se han estado haciendo desde distintas instancias, es por ejemplo el que se va a incorporar en la currícula de la materia de valores y religiones, cultos,
con mayor fuerza el contenido sobre despatriarcalización y prevención de violencias, ¿no? En lo que resta del año, para el próximo año y arrancar con un contenido mucho más fuerte. Como esas, varias medidas que cada uno de los pactos tienen en concreto y que no están cerrados además para aperturarnos a articular acciones que desde sociedad civil, desde los medios, desde otras instancias se han estado haciendo, porque algo a lo que estamos, lo que planteábamos y por qué el nombre además de este plan, hagamos un pacto, ¿no? Hagamos un pacto para vivir sin violencia y hagamos un pacto porque desde el gobierno sí hay una responsabilidad clara, hay una responsabilidad fuerte, pero no se puede solos, más todavía con esta temática que es de corresponsabilidad de la sociedad en su conjunto. Son los poderes invisibles. Vamos a ir a una pequeña pausa. Nos aguarda, por favor, porque enseguida volvemos al detalle de este decálogo, pero sobre todo a preguntarnos cuáles son las acciones que de verdad podrían cambiar a corto plazo. Haré la pregunta en el siguiente bloque: ¿por qué no se declaró la alerta nacional si las cifras son tan alarmantes? Lo decimos después de la pausa.